Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en el simposium de esta nueva técnica intradiscal. La unidad del dolor del Hospital AC, muchos la conocéis, aquí hay mucha gente conocida, es una unidad que es una unidad multidisciplinar de referencia de la Comunidad Valenciana y eso hace que tenga disponibilidad de utilizar las técnicas que considere oportunas para cualquier paciente. Y bueno, voy aquí a hablar de la experiencia que tenemos en Resadís. Nosotros éramos una unidad hacemos desde hace muchísimo tiempo técnicas intradiscales, pero éramos muy de ozono, porque el ozono es muy coste efectivo, seguimos poniendo ozono, pero es verdad que desde que empezamos a utilizar esta nueva técnica hemos ido poquito a poco desplazando por muchas cosas que ahora voy a contar en el simposio. En primer lugar, vamos a hablar, se va a dividir en tres bloques diferentes. Primero, lo que es el Resadís lumbar, lo que es la técnica intradiscal lumbar. Luego, la evidencia científica que vamos a intentar publicar en breve de esta técnica. Y el tercer bloque, el Resadís cervical. Hemos empezado hace poco, pero bueno, la experiencia a corto plazo es buena. Unas 4 pinceladas de la hernia discal. Sabéis que la patología predominante suelen ser pacientes jóvenes, entre 35 y 45 años, que hagan mucho deporte o cuya carga laboral, trabajo laboral que sea de carga y descarga, fumadores, con un componente genético asociado. Y, bueno, las partes del disco, que todas las conocemos muy bien, pero tenemos que tenerlo muy claro. El núcleo pulposo, que sabemos que es avascular y aneural, que está formado por unas células parecidas a los condrocitos, elastina, colágeno tipo 2, que es el que va a migrar cuando produce la protusión o la hernia, y está rodeado por un anillo fibroso que puede estar compuesto entre 15 y 25 anillos de colágeno, que es el que nos va a dar un poco la sintomatología a la hora del dolor discógeno. Por ejemplo, sabemos que el anillo posterior y el ligamento longitudinal adherente están abastecidos por el nervio sinovertebral y que los anillos anteriores y laterales por los nervios autonómicos. Esto es un disco normal. Esto es una pequeña protusión, hay una pequeña rotura de parte del anillo fibroso, la parte interna. Cuando ya hay mucho más, pero todavía queda la parte exterior del anillo fibroso contenido, es cuando hablamos de una hernia contenida, que en este caso sería la indicación princeps para esta técnica, o bien cuando ya se ha roto el anillo, pues una hernia tipo 2. Cuando migra un poquito del fragmento, es una hernia migrada. En este caso, si está migrada todavía dentro del espacio interdiscal, puede reabsorberse, pero si migra a nivel caudal o craneal, es cirugía urgente. Puede ser, según la localización, puede ser central, como en este caso, que pues es un dolor más lumbar, que puede tener también alteraciones a nivel de incontinencia urinaria y fecal, y que en caso de que tenga déficit neurológico es cirugía urgente también. Según el tipo de localización, ya lo sabéis, pues si la hernia aparece entre el E3 y el E4 nos va a comprimir el ganglio del E4, si está entre el E4 y el E5 nos va a comprimir el ganglio del E5 y así sucesivamente. Y por último, lo que es un dolor discógeno producido por la disrupción del anillo fibroso. Hay como pequeñitas fisuritas en lo que son todos los anillos que componen, en todas las cápsulas que componen el anillo fibroso, y nos va a dar un dolor más lumbar, que es el más difícil de diagnosticar. Bueno, según la localización, otra vez tenemos central, paramedial, foraminal, extraforaminal, y aquí en una resonancia lo mismo. Voy a pasar rápido porque esto, ya todos los que estáis aquí tenéis mucha experiencia y lo sabéis también. Vamos a tener muy claro qué tipo de disco es el que tenemos que acceder. Aquí vemos un disco normal, una pequeña protusión y una hernia. Como vemos, en el primero el disco está hidratado, está muy bien, en la segunda también está hidratado y en la tercera, ya en la hernia, hay todavía hidratación, pero menos hidratación, porque es una de las cosas princeps a la hora de hacer la indicación para la técnica que vamos a hablar. Esto es una radiografía que la pongo siempre porque muchas veces la enseño a los pacientes para que sepan qué tipo de postura es la que no deben hacer para que no se perpetúe ese dolor lumbar. Fijaros cuando está de pie y recoge cualquier peso sin mantener la espalda recta, cómo se multiplica por 225 kilos el peso que soporta ese disco, o cuando está sentado y lo mismo se incorpora para recoger el peso. Son las dos posturas que tenemos que evitar en cualquier paciente, incluso en el individuo normal. Sabemos que el 40%,
hablando del dolor discógeno ahora, el 40% del dolor lumbar se origina en el disco. Siempre pensamos nosotros que es más en las facetas, entrando, pues el 40% es en el disco. Y 1/3 del dolor crónico es causado por dolor discógeno, que siempre es el gran desconocido. Como ya hemos comentado antes, en el tercio externo del anillo fibroso está ricamente inervado por las fibras nociceptivas A, delta y C, y estos nervios pueden incluso extenderse a parte de la zona interna, que son los que van a dar ese dolor discógeno. Cuando hay una migración del fragmento del núcleo, va a liberar unos mediadores químicos que van a dar el dolor, estas fibras se van a activar y van a dar esa lumbalgia, que a veces es difícil tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, de la lumbalgia, que va a ser por la irritación de las fibras del anillo fibroso y por la contractura muscular refleja que produce esa irritación. Cuando ya llega más a la raíz, va a inflamar la raíz y nos va a dar la radiculalgia típica que todos conocemos en este tipo de patología. Pero, ¿cómo vamos a tratar el dolor discal? Bueno, pues el 80% de los pacientes que acuden con dolor lumbar mejoran, simplemente con fisioterapia, con rehabilitación, con medidas posturales, con tratamiento mínimo, suelen mejorar. Pero ese 20% de los casos en el que el tratamiento conservador fracasa, tenemos que buscar otras alternativas de tratamiento que no sean tan agresivas como la cirugía. La cirugía sabemos que tiene un coste y una morbilidad elevado, se asocia la mayoría de las veces a lesiones de tejidos blandos paravertebrales, con sus consecuencias, con periodos de hospitalización y recuperación más prolongados. Y hace 25 años o 30 años, el 80% de los pacientes se operaban. La disectomía era, como las amidalectomías, ¿no? Y actualmente esa cifra solamente llega al 2%, o sea, que ha bajado de manera considerable, gracias a las técnicas percutáneas o mínimamente invasivas que han ido desplazando a la cirugía más intervencionista. La mayoría de los pacientes que son candidatos a este tipo de técnicas son pacientes trabajadores manuales, sometidos a importantes esfuerzos, como he comentado antes, laborales o deportistas, que por mínima que sea ese esfuerzo pueden llegar a desestabilizar la columna, porque el objetivo es resolver esa patología con la mínima agresión. ¿Y qué va a conseguir la técnica percutánea? Va a disminuir la inflamación, lo vamos a ver luego, va a haber una ablación de los nociceptores discales, va a disminuir la propia presión discal y puede llegar a eliminar la hernia del núcleo pulposo. ¿En qué consisten estas técnicas? Es en la introducción de un pequeño trocar por el anillo externo y a través de ese trocar tenemos la posibilidad de colocar una variedad de dispositivos ablativos que pueden ser químicos, térmicos o mecánicos, depende del tipo de dispositivo. Y si además de eso tenemos la opción de poder extraer un poco del material nuclear, es cuando tenemos además la descompresión discal con la mínima agresión. ¿Cuáles son las técnicas percutáneas intradiscales que actualmente existen? Bueno, aquí están detalladas todas. Nosotros hemos utilizado, excepto la disectomía lumbar percutánea automatizada, las demás las hemos utilizado todas. Y como ya he comentado al principio del simposium, actualmente la verdad es que solamente estamos utilizando ozono y Resadic porque es con los que mejores resultados estamos teniendo. Hemos utilizado láser, discogel, con buenos resultados también, pero es verdad que la técnica en sí, ahora lo veréis, del Resadis, nos ha permitido con la mínima agresión tener muy buenos resultados. Esto es un artículo de hace tiempo, del 2010. En ese momento eran las técnicas que habían donde se podía hacer una búsqueda para ver un poco el éxito de cada técnica y, como veis, las más exitosas eran el ozono intradiscal y el discogel. Ahí todavía no estaba esta nueva técnica porque es posterior. ¿Y en qué consiste la técnica del Resadis? Bueno, pues consiste en una vaporización del núcleo, disminuyendo el volumen del núcleo pulposo y por tanto, disminuyendo la compresión nerviosa. Y la indicación principal es en una hernia de disco contenida,
Atención en pacientes que tengan el disco bien hidratado. A ver, ¿puedes utilizarla en una hernia que no esté contenida? Sí, puedes utilizarla. ¿Puedes utilizarla en un disco que no esté muy hidratado? Puedes utilizarlo, pero los resultados, si quieres tener un buen resultado y una buena indicación, es una hernia contenida con una buena hidratación en un paciente joven, que suele ser una hernia contenida con una buena hidratación. Si está ya extruida, nosotros a un paciente hemos hecho y le ha ido bien, por supuesto, pero tenemos muchas más posibilidades de que el paciente no mejore. O sea, la indicación, insisto, hernia contenida y buena hidratación del disco. Y bueno, la indicación del Resadisc es en aquellos pacientes en los que tengan un dolor radicular y que estén el grado de hidratación, como había comentado, entre 1 y 3. Más degenerado no, porque le vas a producir más degeneración del disco y con el tiempo va a tener más dolor. Pero también es verdad que si tú, aunque nosotros estos pacientes no los hemos introducido en el estudio que luego os voy a comentar, si tú tienes un paciente con un dolor lumbar por un dolor discógeno, hemos comprobado que utilizar el Resadisc solamente lo que es la radiofrecuencia coablativa también mejoran. No solamente aquellos pacientes que tengan compresión radicular, que es la indicación Princeps, sino que también puedes utilizarlo en dolor discógeno. Y bueno, eso sería un poco el algoritmo de decisión, tratamiento conservador, si no funciona, una técnica percutánea, en este caso la que acabamos de comentar o la que cada uno considere, a continuación la disectomía endoscópica o la cirugía instrumentada. ¿Y en qué consiste el Resadisc? El Quantic Molecular Resonance pues consiste en introducir un electrodo aguja en la parte de disrupción del núcleo pulposo con fluoroscopia y, bueno, esto es un estudio de una tesis que hicieron unos italianos, que lo hicieron en el modelo animal, donde se ve claramente cómo la terapia es muy selectiva, o sea, tú tratas el tejido diana con mucha precisión sin alterar la fisiología de los tejidos circundantes. Como no aumenta la temperatura, es verdad que el paciente es una técnica muy segura, ¿no? Es la única que no hay cambio en la temperatura dentro del disco. Y bueno, utiliza unas ondas del espectro de la radiofrecuencia, que esta radiofrecuencia lo que hace es que el quantum de energía que se produce sea equivalente a la energía contenida en un puente de hidrógeno. Entonces, entra en colisión, en resonancia y se rompe, ¿no? Se van rompiendo los puentes de hidrógeno y se va vaporizando el núcleo sin emisión de calor. Esa es un poco la gran diferencia con respecto a las demás. Y bueno, este es el material, que me imagino que ahora luego os lo enseñarán. Para nivel lumbar tenemos una aguja que es un 17G y a continuación es una guía, eso es la guía que utilizaremos si queremos utilizar el Grasper. Abajo tenemos la sonda de radiofrecuencia coablativa con una punta activa bipolar y si os fijáis, no sé si se ve muy bien, que tiene una especie de alitas de mariposa con 1 centímetro de distancia de esas alitas a la cánula esa. Eso lo retiramos y en ese centímetro de distancia es el centímetro, que ahora en el vídeo lo vais a ver, que nosotros vamos metiendo poco a poco durante 4 veces y vamos haciendo la coagulación, la radiofrecuencia coablativa 4 veces, que es el protocolo que ahora veremos en el vídeo. Lo que veis abajo es el trocar. En aquellos pacientes en los que está indicado además retirar un poco del material, metemos el trocar y con estas pequeñas pincitas retiramos parte del núcleo pulposo. Es una técnica relativamente sencilla, muy sencilla y sobre todo muy segura. Bueno, lo que he comentado, una aguja de 17G en el triángulo que todos conocemos, en visión túnel, como hacemos todos los anestesistas, y luego el material, la cantidad de material que retiramos, pues bueno, depende del tipo de hernia que tenga el paciente. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la radiofrecuencia estándar? Pues esa rotura de los puentes de hidrógeno que hace que no haya un aumento de temperatura. En la radiofrecuencia normal hay una vibración molecular que sí que produce un aumento de temperatura con una alteración del tejido circundante del núcleo pulposo. Bueno, eso es lo mismo que ya hemos comentado. E insistir en eso, que es seguro, es sencillo, es eficaz y es versátil, porque podemos además retirar parte del material del núcleo pulposo. Y ahora sería el vídeo, a ver si me aclaro. A ver.
Hasta ahí sí, pero que empiece, no sé cómo empieza, a ver. A ver, es un vídeo muy sencillo, simplemente para que veáis lo fácil que es el acceso y lo fácil que es la técnica en sí. De hecho, nosotros, que somos una unidad que pasa a muchos residentes, a la segunda o la tercera vez el residente lo hace sin ninguna dificultad. Bueno, esto es el material que hemos comentado. Bueno, ese es el protocolo de antibioterapia que tenemos en todas las técnicas intradiscales, 1 gramo de vancomicina y 100 gramos de tobramicina. Corregir la curvatura lumbar, no solamente con la mesa, sino que tenemos una almohada hinchable, de forma que si el paciente, una vez ya has introducido la aguja, está incómodo, lo puedes deshinchar y se encuentra mucho más confortable. Es muy cómodo, la verdad, la almohada esta. La utiliza neurocirugía y nosotros. La limpieza es fundamental, o sea, primero la auxiliar limpia con clorhexidina, luego limpia con suero fisiológico y luego nosotros cuando empezamos volvemos otra vez a limpiar con clorhexidina la piel, sobre todo para evitar, ya sabéis, la colonización que muchos pacientes tienen. O sea, una vez ya la auxiliar ha limpiado, nosotros volvemos otra vez a desinfectar la zona que vamos a tratar. Bueno, esto es una protección para el rayo, que la verdad es que es muy cómodo. Lo colocamos ahí y tienes la facilidad de poder poner en AP lateral las veces que quieras, manteniendo la máxima asepsia, porque tened en cuenta que estamos entrando en el espacio intradiscal. Hay que tener la asepsia adecuada, por supuesto. Bueno, esta era una L3-L4, veis que hay dos, bueno, hicimos dos, pero aquí solamente vamos a ver la L3-L4. Podemos hacer en cada paciente los que necesita. Este paciente, la clínica fundamental era de L3-L4, pero también tenía algo de sintomatología en L4-L5. Es localizar el espacio, un poquito de anestesia local, como siempre, y entramos en visión túnel, ¿eh? Bueno, como todos vosotros. No te preocupes, si me conocen, no pasa nada. Pero si os habéis fijado, es una hernia hidratada. Eran dos hernias contenidas, con muy fácil acceso. No nos compliquemos con hernias deshidratadas que no sabemos qué tal porque no merece la pena. Bueno, vamos entrando en visión lateral y una vez ya estamos en el disco, ya metemos la sonda de radiofrecuencia. La palomita esa que os decía, la retiramos, ese centímetro lo retiramos hacia arriba porque es el centímetro, es el espacio en el que vamos a hacer las 4 lesiones que hacemos a nivel lumbar. Este es el protocolo que pone abajo, 25 vatios durante 4 segundos, 4 veces. Lo puedes hacer hacia adelante o hacia atrás, como tú quieras, pero intentando quemar ese centímetro que te permite la punta activa de la radiofrecuencia. Lo hacemos 4 veces, 4 segundos. Aquí se hace más largo que en el quirófano. Y bueno, una vez ya hemos hecho la radiofrecuencia, en este caso estaba indicado, procedemos a la introducción de las pincitas, la guía dentro de la aguja para luego meter el trocar. Una vez hemos introducido la guía, comprobamos que ya está a nivel intradiscal, retiramos la aguja y meteremos el trocar con mucho cuidado, pero que es relativamente fácil. Ahí estaba un poquito metida, retiras un poco e introducimos el trocar. Yo no pongo ni anestesia ni nada porque con el poquito abón de anestesia que le puse en su momento para la aguja es suficiente, no le molesta. Hay que hacerlo con un poquito de cuidado, pero entra muy bien. Aunque parezca muy traumático, no lo es, Ningún paciente se queja después de la introducción del trocar. Vas retirando la guía, vas metiendo el trocar poco a poco.
Y una vez ya estás dentro, metemos las pincitas, el grasper, para ir retirando parte del material del núcleo pulposo herniado. Es muy poquito lo que extraes, pero se ve perfectamente que es así blanquecino, anacarado, que es tejido de núcleo pulposo, no es músculo. Podéis, no lo solemos hacer porque como utilizamos la radiofrecuencia es mejor no poner nada, pero si alguien tiene duda puede meter contraste y ver que efectivamente está dentro del disco. Lo hacemos varias veces. Antes de introducirlo, comprobad que las pinzas van bien, porque lo único que se esteriliza son las pinzas, lo demás es todo material desechable. Entonces, que tenga buena apertura la pincita para que coja parte del núcleo. Y bueno, una vez ya realizado la microdistectomía, hacemos otra lesión de radiofrecuencia, 25 voltios, 4 segundos. Y ya está, ya se acabó. Y creo que hay, bueno, esto es otro paciente para que veáis también que se puede hacer perfectamente solo la radiofrecuencia coablativa. En este caso, el paciente era una hernia, era una pequeñita protusión que le estaba dando sobre todo dolor lumbar y en el que le hicimos solo radiofrecuencia coablativa, no le hicimos grasper. Por ejemplo, en el estudio que estamos haciendo no hubiera entrado y luego os lo explicaré porque estamos utilizando, en el estudio a todos hacemos coablativa más grasper. Pero predominaba el dolor lumbar, sobre todo era dolor lumbar. Bueno, es lo mismo, visión túnel, exactamente igual, pero sin hacer descompresión percutánea. Siempre es muy importante en la clínica valorar qué protusión es la que le duele. A lo mejor tiene una hernia enorme y esa no le duele. Se tiene que corresponder... La clínica tiene que tener una correlación con la resonancia. Este es el protocolo que hacemos nosotros. Sin embargo, cuando vinieron los italianos, ellos lo hacen, pero nosotros dejamos 4 segundos... retiramos, dejamos 4 segundos y retiramos, pero ellos hacían lo mismo, pero movilizando ese centímetro todo el rato en el núcleo. Bueno, yo creo que es lo mismo, al final la lesión es la misma. Y nada, en este caso solo hicimos eso, lo retiramos y ya está. Yo creo que ya está el vídeo, ¿no? Queda algo más, ya está. Vale. A ver ahora. Vale, y ahora, bueno, si queréis preguntar algo, pasamos al segundo bloque, lo que queráis. El segundo bloque es un poco la evidencia científica en la técnica, los estudios que hemos empezado y que hasta, bueno, ahora os lo explicaré un poco, pero si queréis hacer algún comentario, porque seguro que muchos de los que estáis aquí lo habéis utilizado y tenéis alguna duda o no sé. Si alguien quiere... Vale, perfecto. Espera, dale, por favor. Sí, en muchos casos no utilizan grasper. Es muy sencillo, de verdad. Si es una hernia de 5 segundos, no, si la hernia está hidratada te da igual que sea L5. A ver, en este caso he puesto estas porque eran las más visuales, pero hacemos muchas L5, S1, ¿eh? Sí. Si la hernia está hidratada está bien, puedes meter el grasper igual. Si digo por la proximidad a la raíz, el L5 S1 sabemos a veces tocar la raíz y otras están muy próximo a la raíz. Está dilata demasiado. A ver, tienes que ir muy central para intentar evitar la raíz, claro. Evidentemente, si cuando metes el trocal el paciente nota un dolor radicular, pues tienes que corregir la dirección, nada más. No, es núcleo. Da igual la aproximación si por la zona hernia o por la otra, exactamente.
Sí, siempre solemos entrar por la zona herniada. Si el dolor radicular es derecho, entramos por la derecha. Si es una hernia central, puedes entrar por donde quieras. Sí, pero ¿por qué si al final no vas a tratar al niño que es la zona herniada, que vas a estar... Hombre, se supone que estás más cerca de la zona herniada, ¿sabes? Entonces se va a reducir, en teoría se va a reducir por la zona que realmente le está comprimiendo, porque es donde estás realizando la lesión de la radiofrecuencia y el graspe. Y otra pregunta, ¿qué tipo de consejo de posoperatorio les hacéis? Nada, es a través de la UCSI, el paciente viene, lo realizamos, viene por la mañana, ingresa en la unidad de cirugía sin ingreso, luego está durante 1 horita y media o 2 horas en la sala de recuperación y luego se va a su domicilio con un protocolo estándar, lo mismo que de la radiofrecuencia. No necesita corticoides, no necesita nada. Sí que hay que explicarle al paciente que, como todas estas técnicas, que la mejoría no es inmediata, que puede tardar aproximadamente entre unos 15 días o un mes en empezar a notar un poco la mejoría, pero no le hace falta ningún protocolo específico de corticoides ni nada, porque es que es una microdistectomía lo que estás haciendo, es muy poco, ¿sabes? ¿Y hay ninguna diferencia de resultados? Sí, ahora eso es el siguiente bloque. Quería hacer la pregunta, ¿en el mes posterior el paciente puede tener un aumento del dolor discogénico? Puede tener, sí. Eso se lo puedes avisar y en ese caso, sí, eso sí que se lo puedes avisar y en ese caso sí que está indicado el tratamiento, claro. Hay que llamarle por teléfono, ver cómo está y si efectivamente... Pero fíjate, eso ocurre más con la radiofrecuencia normal de ganglio que con la técnica intradiscal. No suele ser muy habitual, pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Sí. Una exacerbación de su dolor habitual, exacto. Sí. Bueno, si queréis el siguiente bloque. Y por otro lado, si os habéis planteado hacer tratamiento con terapia regenerativa, con plasma y demás, para restablecer un poquito esa matriz del disco que se puede alterar por la propia inflamación o por los propios tratamientos. A ver, si te has fijado, la indicación es un dolor radicular. En el dolor lumbar, bueno, pues también lo puedes hacer, pero realmente el estudio que estamos haciendo, como la indicación dice del Resadisk, es solamente para dolor radicular. Entonces depende de la metámera y de la visualización de la resonancia, vas al disco que le está doliendo. ¿Y qué me has preguntado la segunda, que no me acuerdo? La terapia regenerativa. Ah, sí. Bueno, pues es una alternativa que lo que pasa es que, claro, tendríamos que valorar qué tipo de degeneración tiene el disco para poderla utilizar. Aquí estamos utilizando estamos tratando discos muy hidratados con buen resultado, pero bueno, sí, es una alternativa que la tenemos en mente, pero cuando tengamos evidencia de una cosa seguramente pasaremos a la otra. Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, al segundo bloque. Bueno, pues lo de siempre. Podemos tener unos resultados óptimos, unos resultados muy buenos, pero si no hacemos ningún estudio, pues no vamos a tener evidencia, con lo cual poco vamos a solucionar. Este es un artículo que he comentado esta mañana también en la ponencia de dolor imposible, que a mí me encanta, pero es verdad que te recalca muy bien qué es lo que hay que hacer cuando hay una recomendación baja de una técnica. Tenemos que investigar, tenemos que hacer estudios. Si tenemos resultados positivos en pacientes, pues está justificado hacer un estudio prospectivo, aleatorizado, para ver cómo va. Evidentemente es muy complejo, porque si el promotor somos nosotros, pues todos son problemas, porque no tenemos tiempo, pero es que hay que hacerlo si realmente queremos tener evidencia de la técnica, si no, para poco nos va a servir. Bueno, este es el estudio que nosotros presentamos al comité del Hospital AC sobre la seguridad y eficacia del tratamiento sobre todo la metodología que quería que vierais. A ver, es un estudio, en principio, está basado en 2 etapas. La primera etapa es solo en la FE y la segunda etapa es en la FE y en Quirón Salud de Madrid. Y la idea era, en el estudio piloto, comparar pacientes en los que cuando empezamos, como muy bien ha dicho, hacíamos solo coablativa,
y en aquellos pacientes en los que utilizábamos radiofrecuencia coablativa más Grasper, más descompresión, y valorar un poco si había diferencia entre ambos. Después de ese estudio piloto, que sí que vimos que había diferencia, pues ya empezamos un prospectivo con una N ya muy grande, ya estamos en 67, creo que tenemos en total, queremos llegar a los 80 pacientes con una evolución a 6 meses y para poder publicar y tener un poco de evidencia. Los criterios de inclusión, pues lo que hemos comentado, un dolor radicular, por eso insisto que en principio es dolor radicular, por una hernia contenida o una protrusión discal que tenga más de 6 meses de evolución y que no haya mejorado a pesar del tratamiento conservador, que no se haya sometido a ninguna disectomía o disectomía en lugar previa, que comprenda perfectamente la información sobre el estudio y que haya expresado su voluntad de participar y que cumpla todos los requisitos para el estudio. Los criterios de exclusión, bueno, son los de siempre, inmunodeprimido, embarazada, más historia de cáncer anterior, etc. Y, bueno, en el primer estudio, que es el que está a punto de publicarse, fue una cohorte retrospectiva con 25 pacientes con dolor radicular, secundario a una hernia, como hemos comentado, de más de 6 meses de evolución, que cumplía todos los pacientes cumplían todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión, y ese ya lo tenemos redactado y está enviado al PI Management, me imagino que en breve saldrá la publicación, y a continuación el que va a tener mucho más poder estadístico por el número de pacientes es el prospectivo con 80 pacientes, donde fijaros, bueno, los cuestionarios los estamos pasando previo al implante, previo a la técnica, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, y les pasamos un montón de cuestionarios, el NRS, el N4, el SF12, el Westry, en fin, muchos. Los cuestionarios que habitualmente pasamos para cualquier técnica intervencionista del dolor. Este es el estudio que en breve se va a publicar, por eso lo puedo comentar. Esto es el abstract, y bueno, los resultados son buenos. Los pacientes, ojo, todos los pacientes, no había ningún sesgo, todas eran iguales, pacientes con el mismo tipo de hernia contenida, hidratada y con dolor radicular. Los pacientes en los que habíamos utilizado el Grasper tenían un porcentaje de mejoría mayor que los que solo utilizábamos la radiofrecuencia coablativa. Es un estudio piloto porque son muy poquitos pacientes, pero es el estudio que nos ha dado pie a hacer el prospectivo, que es un poco el que va a dar un poco más de evidencia a la técnica. Y por último, la novedad, el tercer bloque, es sobre el Resadís cervical. Nosotros empezamos a utilizarlo a principios de septiembre, el 9 de septiembre, que vino un neurocirujano, Luca Coro, de Venecia, encantador además, y la verdad es que tenía una experiencia tremenda. Nos decía que hacía más de 500 pacientes al año y que los resultados que tenía en cervical eran mucho mejores que los lumbares. Claro, a nosotros los anestesistas nos da un poco de tal a nivel cervical todo. Bueno, nosotros, por ejemplo, zona intradiscal a nivel cervical jamás hemos puesto. Pero a mí me impactó la facilidad del acceso y luego el beneficio posterior, la verdad. Y bueno, sabéis que la anatomía nos la sabemos perfectamente, es totalmente diferente, el acceso también es diferente y el equipo también es diferente. Aquí no se utiliza Grasper, no hacemos descompresión, no hacemos microdisfectomía, la aguja es un poquito más finita, no es un 17, es un 19G y es también más estrechita, y la sonda de radiofrecuencia también es diferente. En la otra, como hemos comentado, es 1 centímetro que vamos entrando o vamos saliendo cada 4 segundos, y esta tiene en la punta un poquito curvada, y lo que hacemos es una circunferencia de 360 grados y vamos haciendo la lesión. Ahora lo veréis. Lo que he comentado. La cánula introductora de 6 centímetros y un 19G. El electrodo también es un poquito más pequeño y con la punta un poquito curvada. No utilizamos Grasper y el generador es el Resablator, el mismo. Esta es la hernia, esta la hicimos nosotros, no, las del italiano las tengo aquí. Era un paciente que, además de tener esa protrusión amplia en C6, C7, era una mujer, tenía un poquito de infiltración grasa en el platillo inferior de C6, tipo Molbit 1, y le producía un dolor cervical y radicular muy característico.
Para procedimiento es básico la posición del paciente. Hay que colocarlo con la cabeza muy hiperextensa. Bueno, se puede hacer en decúbito prono o en decúbito supino, pero tanto él, que es el que nos enseñó, como cuando hicimos esta paciente, le dijimos a una neurocirujana de mi hospital, que es buenísima, que es Rebeca Conde, que viniera también para que nos ayudara, porque el acceso nos parecía muy fácil, pero es verdad que luego cuando lo hizo ella era exactamente igual. O sea, es verdad que es muy sencillo, entonces es hiperextender al máximo la cabeza, fijarla muy bien, con tensoplast o lo que queráis, dejar la vía aérea libre, por supuesto, puedes ponerle... Nosotros le pusimos las gafitas nasales, pero el de abajo es el del italiano, que le puso, porque es un anestesista, le incidía en que tenía que tener la mascarilla ahí puesta. Y los hombros también súper estirados. Simplemente al estirar los hombros y el hiperextender el cuello ya es muy fácil de localizar. Bueno, previamente, que se me ha pasado, es muy importante valorar en la exploración física al paciente. Si es un paciente con un cuello corto y gordo, mi consejo es no empezar. A lo mejor dentro de un tiempo que ya tengas más experiencia lo coges, pero de entrada cuellos delgados, que lo localices bien, sobre todo si son los niveles más bajos, que es más difícil de acceder. Bueno, lo vas marcando, la línea media, y entramos en visión lateral. A ver si se ve el vídeo. Bueno, aquí todavía no está el vídeo. Bueno, es abordaje anterior, en visión lateral, tactamos el... Aquí está el vídeo, a ver si se ve. Tactamos el esternocleidomastoideo, retiramos un poquito el paquete vasculonervioso, al estar hiperextendido el esófago se desplaza perfectamente y ahí, en ese huequecillo, entras directamente en el disco. Es que es súper fácil. Y si alguien tiene un poco de inseguridad, lo puedes hacer con la eco, pero es que no merece la pena porque tactas perfectamente el paquete. O sea, coges el externo, tocas el paquete, lo retiras un poco, ahí tienes el esófago y en ese mismo hueco entras directamente dentro del disco. Primero puedes chocar contra el borde inferior de la vértebra superior o contra el superior de la vértebra inferior, pero luego ya diriges un poquito la aguja y entras dentro del disco. Una vez has entrado en el disco, compruebas en AP que efectivamente estás dentro del disco. Y a continuación haces la radiofrecuencia, que la diferencia que tiene, es lo que acabo de comentar, la sonda es un poquito más pequeña y el protocolo de lesión es diferente. Son 3 segundos a 16 vatios 3 veces. Al nivel lumbar eran 4 segundos, 25 voltios 4 veces. Y aquí vas rodando 360 grados la puntita de la sonda. Bueno, aquí abajo no se ve muy bien, pero bueno. Y ya está. Ahora, preguntas. A ver, a nivel cervical, la primera vez que lo hicimos con el neurocirujano, estaba la doctora Izquierdo aquí también, sí que es verdad que fue tan fácil que pensamos, bueno, a lo mejor para el neurocirujano es muy fácil, pero para nosotros no. Por eso cuando hicimos el otro paciente, ya nosotros, le dije a Rebeca Conde, a la neurocirujana, que estuviera con nosotros para ver si efectivamente ese acceso tan sencillo era tal, y la verdad es que lo hizo exactamente igual que el italiano. Además dijo que siempre entraban así, que es súper sencillo. Es tocar el externo, retirar el paquete, como el esófago está bastante separado, y en ese mismo triángulo ahí metes directamente la aguja en el disco. Y no os puedo decir más. Los resultados que tenemos de los pacientes estos es que solo ha pasado un mes, pero está mejor. La verdad es que los 3 pacientes están mejor. Pero no puedo hablar a largo plazo porque solo hace un mes del inicio de la técnica. Pero el neurocirujano, que sí que tenía mucha experiencia, él nos dijo que los resultados eran mejores que a nivel lumbar. ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguien de vosotros ha utilizado alguna técnica intradiscal a nivel cervical? Pues habla. ¿Qué técnica has utilizado? ¿Y qué tal te ha ido? A ver, el neurocirujano que vino a veces, en este caso no, pero también utilizaba la combinación de las dos cosas. O sea, hacía la radiofrecuencia paulativa
y luego le metía 10 centímetros de ozono. Le ponía vitamina C intravenosa como efecto antioxidativo y le ponía también corticoides intravenoso. Supongo que sería por el volumen de ozono que le metía a nivel cervical. Nosotros, como estábamos haciendo el estudio a nivel lumbar sin ningún sesgo, pues a nivel cervical vamos a hacer lo mismo. En caso de que efectivamente la mejoría sea poca, pues seguramente igual asociamos también el ozono, pero de momento vamos a hacer lo mismo que a nivel lumbar. ¿El tiempo de evolución de la radioterapia mínimo unos 3-6 meses? Del estudio, 6 meses. Y después Y haremos otro a largo plazo, claro. Es que, a ver, lo importante es tener resultados para publicarlo y a partir de ahí luego hacer otro a los 12 meses o incluso a los 2 años si queremos. Ah, no, pensaba que decías de posterior a la técnica. Cuando te llegue, si te llega y hasta un año con el dolor radicular, pues se lo indicas, ¿sabes? Pero como mínimo 6 meses, porque como ya he comentado al inicio, el 80% de las veces se soluciona por sí solo, ¿sabes? Pero bueno, si te llega un paciente, que los hay, que te llegan a la unidad y están un año con el dolor radicular, más o menos, porque con sus periodos de reagudización, por supuesto que lo metes en la técnica. ¿Ninguna duda más? Yo solo del cervical sí que os puedo decir que a mí me entusiasma. No sé luego los resultados cómo serán, pero es que es tan sencilla la técnica y tiene tanta complejidad la discectomía cervical con todas las consecuencias posteriores que si realmente es así de sencilla y va bien, merece la pena probarlo en todas las protusiones o hernias que tengan sintomatología, claro, pero merece la pena intentarlo por lo menos, porque el manejo es muy sencillo. Y a nivel lumbar también estamos teniendo muy buenos resultados, lo que pasa es que como todavía no está publicado no lo puedo... Nosotros utilizábamos ozono, porque es muy coste efectivo, seguimos utilizándolo, pero ahora lo estamos utilizando en aquellos pacientes que ya le hemos hecho ozono hace 4 o 5 años y vuelven otra vez y lo volvemos a hacer, pero en los pacientes nuevos ya directamente el protocolo es Resadis porque es que es muchísimo más efectivo y tampoco, no me acuerdo ahora el precio, pero tampoco es tan caro. No. La selección de los pacientes es idéntica a la de Sí, lo mismo, exactamente, lo mismo. Pero en el ozono hay un 40% de fracaso que en estos no está, es muchísimo menor, ¿sabes? Entonces, la misma que ozono que otro tipo de terapia intradiscal, ¿sabes? Láser, discogel, el que quiera. Nosotros láser también hemos utilizado, pero el resultado no ha sido tan bueno, tengo que ser sincera. Si no, estaríamos utilizando láser, porque tenemos opciones las que queramos. Pues yo creo que hemos acabado, si no tenéis más preguntas. Muy bien. Pues ya está.